Basta de dramatismo de mujer negra. La gente como tú siempre exagera el dolor. El médico apagó la alarma a mitad de un grito, y la advertencia se apagó bajo su pulgar como si nunca hubiera existido. La mujer en la cama se arqueó. «No siento a mi bebé», susurró, con los dedos resbalando sobre la barandilla, resbaladizos por el sudor. Suspiró, dándose la vuelta. «No te estás muriendo. Estás ansioso, intenta comportarte como un adulto». Detrás de ella había un hombre con los hombros rígidos y la mirada fija en la espalda del doctor. El doctor no se dio cuenta de lo que llevaba ese hombre silencioso, ni de que cada palabra que acababa de pronunciar estaba a punto de costarle la vida. Antes de continuar, comenta desde dónde estás viendo la noticia y suscríbete porque la historia de mañana es imperdible. Las luces fluorescentes proyectaban sombras intensas sobre la sala de urgencias, mientras Naomi Ward apretaba la mano de su esposo, con el rostro contraído por el dolor. La medianoche se extendía interminablemente en el pasillo estéril. Su mundo se reducía al pitido constante de los monitores y a su respiración entrecortada. «Algo va mal, Elias», susurró Naomi, con la otra mano apretada contra su vientre hinchado. «Estas no son contracciones normales. Se siente como si me desgarraran por dentro». Elias Ward mantuvo la compostura, aunque apretó la mandíbula al ver a su esposa forcejear. Con 8 meses de embarazo, Naomi estaba radiante el día anterior. Ahora, su piel morena y cálida se había vuelto pálida, y el sudor le golpeaba la frente. La enfermera Tessa Glenn empujaba la silla de ruedas con eficiencia, con manos expertas y firmes. «La presión arterial está subiendo», observó, mirando el monitor portátil. «Necesitamos que la evalúen de inmediato». «Por favor», dijo Elias con voz deliberadamente mesurada. «Mi esposa necesita atención inmediata». Estos síntomas aparecieron de repente. «Y vamos, no nos adelantemos». La voz del Dr. Preston Hargrove cortó el aire como una cuchilla envuelta en seda. Se acercó con paso pausado, sin apenas mirar la historia clínica que tenía en las manos. «¿Es la señora Ward?» «Los nervios del primer embarazo son perfectamente normales». Naomi negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No, doctor. He leído todo sobre el parto normal. Esto es diferente. Es como si algo se estuviera desgarrando. La ansiedad suele manifestarse con síntomas físicos». Hargrove lo interrumpió, sin sonreír. «Especialmente en ciertas poblaciones que quizás no estén tan familiarizadas con la atención prenatal adecuada». Elias sintió que le temblaban los dedos, pero mantuvo la voz firme. «Doctor, hemos seguido todas las recomendaciones. Mi esposa ha recibido una atención prenatal excelente. Algo anda mal». La enfermera Glenn dio un paso al frente. «El doctor Hargrove, su presión arterial es de 160/95 y está subiendo. Quizás deberíamos...» «Gracias, enfermera Glenn». El tono de Hargrove bajó un poco. «Creo que puedo evaluar a mi propia paciente». Se volvió hacia Naomi. «La acomodaremos en el pasillo para observación. No hay necesidad de reservar una habitación todavía». El taconeo anunció la llegada de Gail Renshaw. El peinado impecable y el traje planchado de la administradora del hospital parecían fuera de lugar a medianoche. «Dr. Hargrove, confío en que todo esté bajo control. Necesitamos mantener nuestros excelentes indicadores de respuesta a emergencias. Solo soy una futura madre nerviosa», le aseguró Hargrove. «Nada que justifique alterar nuestros protocolos». Elias observó cómo llevaban a Naomi en silla de ruedas a un lugar junto a la pared, bajo luces fluorescentes parpadeantes. Una fina cortina proporcionaba una mínima sensación de privacidad. Su formación en el FBI le exigía tomar el control, exigir acción, proteger a su esposa. Pero años de experiencia le habían enseñado duras lecciones sobre la rapidez con la que la preocupación de un hombre negro se convertía en una amenaza en lugares como este. «Señor», susurró la enfermera Glenn, mientras ajustaba la vía intravenosa de Naomi. «La vigilaré. Procure mantener la calma». Naomi apretó con más fuerza la mano de Elias al sentir otra oleada de dolor. «Cariño»,
jadeó. No puedo. Algo va muy mal. Lo presiento. Estoy aquí, le aseguró Elías, acariciando el dorso de su mano con el pulgar. Observó cómo subían los números del monitor fetal y sintió un nudo en el estómago al ver el rostro de Naomi contorsionarse de dolor. El doctor Hargrove pasó de largo, sin apenas detenerse. El tiempo de espera para las imágenes está atrasado. La reevaluaremos en 1 o 2 horas. ¿1 hora? Elías se esforzó por mantener la voz firme. Su dolor empeora a cada minuto. Señor Ward. El tono de Hargrove destilaba condescendencia. Entiendo que esté preocupado, pero la reacción dramática de su esposa no ayuda a nadie. Quizás podría animarla a mantener la calma. La enfermera Glenn apareció de nuevo, con el rostro tenso por la preocupación mientras revisaba las constantes vitales de Naomi. Doctor, su presión sigue subiendo. No deberíamos, a menos que de repente haya obtenido un título de medicina. Enfermera Glenn, por favor, cumpla con sus tareas asignadas. Hargrove la interrumpió sin levantar la vista de su teléfono. Elías sintió que la mano de Naomi se aflojaba. Sus ojos se habían vuelto vidriosos, desenfocados. El pitido del monitor se volvió más errático. No está siendo dramática, dijo Elías, con el control que tanto controlaba. Algo anda muy mal. Por favor, señor Ward, intervino Gail Renshaw, con su sonrisa profesional fija. El Dr. Hargrove es uno de nuestros médicos más experimentados. Confiemos en su juicio y evitemos situaciones desafortunadas. La amenaza era sutil pero clara. Elías vio al guardia de seguridad acercarse, con la mano sobre la radio, un movimiento en falso, una voz más alta, y lo etiquetarían como el hombre negro enojado, alejado de su esposa cuando más lo necesitaba. El susurro de Naomi atrajo su atención. Elías, ya no siento al bebé moverse. El ritmo constante del monitor fetal se disparó repentinamente. La alarma empezó a latir con creciente urgencia. Elías miró desesperado hacia la enfermería, pero nadie se movió con la menor sensación de urgencia. Entonces, tan repentinamente como empezó, la alarma se silenció. Elías miró el monitor confundido. Las luces de advertencia habían desaparecido, pero la presión de Naomi sobre su mano se había debilitado terriblemente. ¿Por qué se detuvo?, preguntó, con voz apenas controlada. ¿La alarma? ¿Por qué se detuvo? Pero el rostro de la enfermera Glenn palideció al mirar el monitor, y Elías sintió la primera punzada de miedo que atravesó su calma practicada. El grito recorrió el pasillo como un cristal roto. El cuerpo de Naomi se arqueó al salir de la cama, y los monitores estallaron en un caos de alarmas y luces intermitentes. Su presión arterial descendió vertiginosamente mientras su pulso se aceleraba peligrosamente. Código azul. Necesitamos ayuda. La enfermera Glenn golpeó con la palma de la mano el botón de llamada de emergencia. Su otra mano revoloteó sobre el equipo, intentando estabilizar las lecturas que se descontrolaban. Hargrove se acercó con paso tranquilo, con el rostro ensombrecido por la irritación. Con un movimiento suave, extendió la mano por encima de Tessa y silenció las alarmas. Estas lecturas son claramente falsas. El equipo del pasillo puede ser poco fiable. Falso. Elías agarró el brazo del doctor, y su cuidadosa sujeción finalmente se quebró. «Mírala. Se está muriendo. Quite la mano», dijo Hargrove con frialdad. «Seguridad. Necesita imágenes ahora», insistió Elías, soltando el brazo del médico, pero colocándose firmemente entre Hargrove y la salida. «Que venga un cirujano. Algo le duele por dentro». «Señor Ward». La voz de Hargrove destilaba desdén. Su estado emocional no ayuda. Quizás debería salir y dejar que los profesionales trabajen. «Profesionales». La voz de Elías tembló. «No has hecho nada para ayudarla». El cuerpo de Naomi se sacudió de nuevo, poniendo los ojos en blanco mientras sus niveles de oxígeno se desplomaban. Los monitores que Hargrove no había silenciado gritaron su advertencia. Un joven residente con la bata arrugada se acercó corriendo, pálido.
El doctor Hargrove. Sus estadísticas están muy bajas. ¿Debería llamar al doctor Parker? Hargrove lo interrumpió. Cuestiona mi evaluación de la situación. El residente abrió y cerró la boca, sus ojos moviéndose entre el cuerpo convulsionado de Naomi y la mirada fría de su superior. No, señor. Pero el protocolo dice que yo soy el protocolo en este departamento. Las palabras de Hargrove cayeron como hielo. Retírese. Las manos de la enfermera Glenn recorrieron el cuerpo de Naomi, intentando estabilizarla. Tiene una hemorragia. Doctor, por favor. Esto es lo que pasa cuando dejamos que la histeria se imponga al juicio médico. Hargrove fingió mirar su reloj. Si ya terminaron. El cuerpo de Naomi se puso rígido. La sangre empezó a empapar la fina sábana del hospital. El residente dio medio paso al frente y se quedó paralizado al ver la mirada fulminante de Hargrove clavada en su sitio. ¡Haga algo!, rugió Elias, perdiendo la compostura por fin. Se está desangrando. Los guardias de seguridad aparecieron a ambos extremos del pasillo, con las manos en sus radios. Gail Renshaw apareció junto a ellos, con una sonrisa profesional forzada. Señor Ward, por favor, baje la voz. Esto es un hospital, es un matadero, espetó la enfermera Glenn, con las manos apretadas contra el estómago de Naomi. Doctor, necesita cirugía ahora. La presión arterial bajó drásticamente. Naomi parpadeó y soltó la mano de Elias. El residente parecía a punto de vomitar, atrapado entre el entrenamiento y el terror. Bien, Hargrove finalmente hizo un gesto de desdén con la mano. Llamen. Pero noten mi objeción a esta reacción exagerada en el historial. Los siguientes momentos se convirtieron en caos. Un equipo de trauma entró corriendo gritando órdenes. El residente se armó de valor demasiado tarde, pidiendo a gritos hemoderivados y un quirófano. La enfermera Glenn recitó las estadísticas mientras se llevaban a Naomi en la camilla, con la voz tensa por la furia y el miedo. Elias intentó seguirlo, pero el personal de seguridad le bloqueó el paso. A través de los huecos entre sus cuerpos, vio al equipo corriendo con su esposa por el pasillo, con la sangre goteando sobre las baldosas impecables. El tiempo se alargó como un caramelo. Minutos u horas después, Elias no pudo determinarlo. El residente salió del quirófano. Su uniforme estaba teñido de rojo oscuro. Su joven rostro envejeció décadas en una sola noche. ¿La bebé? Tragó saliva con dificultad. La sacamos. Está grave, pero estable. Elías sintió una débil esperanza. ¿Y mi esposa? Los ojos del residente se llenaron de lágrimas. Negó con la cabeza una vez. El mundo dejó de girar. El sonido se volvió distante, apagado, como si Elías estuviera bajo el agua. A través de la neblina, vio al doctor Hargrove en la enfermería, dictando notas con calma. El paciente presentaba síntomas de ansiedad, y su estado se deterioró rápidamente a pesar de las intervenciones adecuadas. Surgieron complicaciones inesperadas. La muerte era inevitable dada la presentación y las circunstancias del paciente. Elías se abalanzó hacia adelante, un sonido como el de un animal herido desgarrándole la garganta. Los guardias de seguridad lo atraparon antes de que pudiera alcanzar a Hargrove, con sus brazos musculosos sujetándolo contra la pared. «Señor, cálmese, o tendremos que sacarlo», advirtió un guardia. «Mi esposa está muerta». Se quebró la voz de Elias. «Él la mató. Simplemente se quedó ahí parado y la mató. Vamos, señor Ward». Hargrove se alisó la bata blanca, sin siquiera levantar la vista de sus historiales. Estas situaciones siempre son trágicas, pero el histrionismo no cambiará la realidad médica. Quizás si hubiera sido más obediente con la atención prenatal, el hijo de un tal Elias forcejeó con el guardia. «Sáquenlo», ordenó Gail Renshaw, «y llamen a la policía si es necesario. No podemos permitir este tipo de interrupción». Los guardias comenzaron a arrastrar a Elías hacia la salida. Dejó de luchar. Su cuerpo se llenó repentinamente de dolor y rabia, y algo más oscuro crecía bajo todo ello. Con movimientos cuidadosos, buscó su billetera.
Los guardias se tensaron, probablemente esperando que sacara un teléfono para grabarlos. Pero lo que Elías sacó fue algo completamente distinto. Un estuche de credenciales de cuero negro se abrió, revelando una placa dorada y las letras FBI brillando bajo las luces fluorescentes. La puerta de la escalera se cerró de golpe tras Elías, y el sonido resonó como un disparo en el espacio reducido. Dr. Hargrove se quedó a mitad de la escalera, con una mano en la barandilla atrapada a mitad de camino. Las luces fluorescentes proyectaron sombras intensas sobre su rostro al girarse. «Disculpe. Tengo paciencia». Las palabras de Hargrove se le ahogaron en la garganta mientras Elías mostraba sus credenciales del FBI. Agente especial Elías Ward, Oficina Federal de Investigaciones. Su voz era de acero envuelto en seda. «Tenemos que hablar de lo que le acaba de pasar a mi esposa». El rostro de Hargrove palideció y su habitual máscara de autoridad se quebró. Retrocedió medio paso, chocando contra la barandilla. Seguí todos los protocolos estándar. Todo estaba documentado. ¿Quién silenció el monitor fetal? Elías subió un escalón, luego otro. Cada paso deliberado. Esas alarmas funcionaban bien hasta que alguien las apagó manualmente. Esa es una acusación grave. La mano de Hargrove tembló ligeramente en la barandilla. Actué según las directrices médicas establecidas. ¿Alguna sugerencia diferente? Responda a la pregunta, doctor. Elías mantuvo la distancia, con las manos sueltas a los costados. No necesitaba tocar ni amenazar. Su sola presencia llenaba la escalera como humo. ¿Quién tomó la decisión de ignorar esas advertencias? El sudor le corría por la frente a Hargrove. Necesitaré consultar con un asesor legal antes de discutir decisiones específicas sobre el tratamiento. La política del hospital lo establece claramente. La risa de Elías no tenía gracia. Mi esposa te rogó que la ayudaras. La enfermera te lo suplicó. Incluso tu residente sabía que algo andaba mal, pero decidiste dejarla sufrir. Estás emocionalmente comprometido. Hargrove intentó mostrar su habitual condescendencia, pero le tembló la voz. Estas situaciones siempre son difíciles de procesar para los familiares. Racionalmente. Lo que estoy procesando, interrumpió Elías, es cuántas otras mujeres has matado de esta manera. Cuántas otras complicaciones inevitables has enterrado en papeleo. La puerta de la escalera se abrió de golpe. Gail Renshaw entró con paso decidido, sus tacones resonando en los escalones de cemento. «Dr. Hargrove, lo necesitan para el parto». Se colocó entre ellos, como un escudo humano con un traje caro. «Señor Ward, lo siento, agente Ward. Este no es el momento ni el lugar para una confrontación. Nunca es el momento adecuado para hablar de madres negras fallecidas en su hospital, ¿verdad, señora Renshaw?» Elías no se movió. Solo acuerdos de confidencialidad, acuerdos y comunicados de prensa cuidadosamente redactados. «Entiendo que estés de duelo», dijo, con su sonrisa profesional firmemente en su rostro. «Pero hacer escenas no la traerá de vuelta. Quizás deberíamos programar una reunión con nuestro equipo de defensa del paciente para negociar mi silencio». La mirada de Elías no se apartó de Hargrove. «¿Cuánto vale una esposa muerta en tus cálculos de gestión de riesgos?» 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta, llamados por una señal silenciosa. La sonrisa de Renshaw permaneció inalterada. «Por favor, acompañen al agente Ward a la planta baja. Necesita tiempo para procesar su pérdida». «Esto no ha terminado», dijo Elías en voz baja. «Es por ahora». Renshaw guió a Hargrove hacia la puerta superior. «No empeores esto más de lo necesario». Los guardias avanzaron, pero antes de que pudieran alcanzarlo, la enfermera Glenn se coló entre ellos. Presionó un papel doblado en la mano de Elías, con una mirada feroz y decidida. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». Elías sintió que los bordes del papel se le clavaban en la palma mientras los guardias lo sujetaban firmemente por los brazos. No lo maltrataron. Sus credenciales se lo impedían. Pero su mensaje era claro. O se marchaban o lo expulsarían. Dejó que lo guiaran por las escaleras, mientras su mente ya catalogaba los detalles.
construyendo el marco de una investigación. El papel en su mano parecía una llave, aunque aún no sabía de qué puerta. Su teléfono vibró al llegar a la planta baja. El identificador de llamadas mostraba la sala Klein del SAC. La voz de su supervisor estaba tensa y preocupada. Acabo de recibir una llamada de la administración del hospital. ¿Qué demonios haces? Mi esposa murió, Dana. Elías estaba en el vestíbulo, viendo pasar a Hargrove y Renshaw a toda prisa por una pasarela superior. La dejaron morir, lo sé. Su tono se suavizó un poco. Y lo siento, pero no puedes investigar esto. Ni hablar. Estás demasiado cerca. Esto es un claro conflicto de intereses. Alguien tiene que investigar. Retírate, Elías. Su voz se tornó dura. Es una orden. No me hagas ponerte de baja. La línea se cortó. Elías miró fijamente su teléfono, sintiendo que las paredes se cerraban. El sistema ya se estaba movilizando para protegerse, para enterrar esta muerte como todas las demás. Una enfermera pasó junto a él empujando una cuna transparente hacia los ascensores, probablemente rumbo a la sala de maternidad. Dentro, una pequeña figura se retorcía bajo las suaves mantas. Su hija estaba viva, porque un residente finalmente encontró el coraje. Demasiado tarde para salvar a Naomi, pero a tiempo para salvar a su hija. Elías se puso al lado de la enfermera. Su placa garantizaba que nadie cuestionara su presencia. El ascensor transcurrió en silencio, salvo por los suaves sonidos de la respiración de los recién nacidos. La sala de maternidad era un estudio de cruel contraste. Colores brillantes y alegres murales. Las paredes estaban cubiertas de fotos de familias felices, padres orgullosos con sus bebés en brazos, parejas compartiendo sus primeros momentos llenos de lágrimas, momentos que Naomi jamás viviría. La enfermera lo ayudó a acomodarse en una mecedora y puso a su hija en brazos. Era perfecta. Deditos diminutos, rizos oscuros, la nariz de su madre. Emitía pequeños gemidos mientras se acurrucaba contra su pecho. Elías la abrazó, respirando ese olor a bebé recién nacido, dejando que las lágrimas cayeran silenciosamente sobre su manta. En su bolsillo, el periódico de la enfermera Glenn aguardaba como una mecha encendida. En la pared, una cámara de seguridad vigilaba sin pestañear. «Estoy aquí», le susurró a su hija. «Papá está aquí». Pero Naomi no, y alguien respondería por ello. El amanecer se coló por las ventanas de la cocina de Elías, pintando sombras grises sobre el suelo de linoleum. El llanto del bebé rompió el silencio matutino, resonando en el monitor de la habitación infantil. Su hija lo necesitaba, pero por un momento no pudo moverse. Tenía la mirada fija en las zapatillas amarillas de Naomi junto a la puerta, perfectamente alineadas, esperando pies que nunca más las llenarían. Las ballenas del bebé se volvieron más insistentes. Ella se levantó de la mesa de la cocina, con las articulaciones entumecidas por estar sentado toda la noche. Los papeles de alta del hospital estaban esparcidos por la superficie de madera. Cada página era una burla de lo sucedido. No deberían existir. Nadie debería recibir el alta tras morir. Pero aquí estaban, entregados en su puerta en un sobre manila. «Ya voy, pequeña», llamó en voz baja, dirigiéndose a la habitación infantil. La habitación aún olía a pintura fresca y muebles nuevos. Naomi había insistido en hacerlo ella misma, incluso con 8 meses de embarazo. «Tu hija necesita una habitación llena de amor», había dicho. «No mano de obra». Levantó a su hija de la cuna, acunándola contra su pecho. «Aquí tienes, cariño. Papá te tiene». Las palabras le resultaron vacías sin la suave armonía de Naomi a su lado. Le cambió el pañal, calentó un biberón y se acomodó en la mecedora que Naomi había elegido. Su teléfono vibró mientras alimentaba al bebé. Un correo electrónico de la oficina de Gail Renshaw. Fecha: 5:47 AM. El asunto decía: propuesta de acuerdo confidencial. Urgente. Qué rápido se mueven cuando tienen miedo, le murmuró a su hija. Ella lo miró parpadeando.
con sus pequeñas manos alrededor del biberón. De vuelta en la mesa de la cocina, con el bebé dormitando en su columpio, Elías volvió a extender los papeles del alta. El plazo no cuadraba. Según estos documentos, el monitor fetal mostró lecturas normales hasta las 00:45. Pero Elías recordaba que las alarmas sonaron mucho antes de la medianoche. Las notas de enfermería mencionaban controles rutinarios durante los periodos en que Naomi gritaba de dolor. Alguien había depurado estos registros, eliminando cuidadosamente las pruebas de negligencia. Pero habían cometido errores. Las marcas de tiempo en las órdenes de medicación no coincidían con los registros del sistema electrónico. Las notas parecían imposibles de seguir cronológicamente. Tratamientos documentados antes de que se registraran los síntomas. Un fuerte golpe en la puerta lo sobresaltó. A través de la mirilla, vio al detective Vince Malaloy en su porche, con aspecto informal, vestido de civil y un vaso de café de papel en la mano. Él abrió la puerta, pero bloqueó la entrada. «Detective, es temprano. Solo para registrarme». La sonrisa de Malloy era practicada, razonable. «Oí que anoche hubo algo de agitación en el hospital. Pensé que deberíamos hablar, para evitar que la situación se intensificara. No hay nada de qué hablar. Mi esposa murió porque un médico ignoró sus síntomas». «Mire». La voz de Malloy bajó, amable pero firme. «Lo entiendo. Estás sufriendo. Pero el Dr. Hargrove tiene 30 años de trayectoria de excelencia. Estas cosas pasan a veces, sobre todo en embarazos de alto riesgo. Lo mejor para todos es aceptar la realidad y dejar que la sanación comience. ¿Es eso lo que les dices a todas las familias de sus víctimas?» La sonrisa de Malloy se tensó. «Cuidado, agente Ward. El dolor es una cosa, pero acusaciones como esa pueden causar problemas a todos». Tras ellos, se oía la voz del presentador de noticias desde la cocina de Elías. El respetado obstetra, Dr. Preston Hargrove, expresó hoy su profunda tristeza por la pérdida de una paciente durante el parto. Ambos se giraron para observar. Hargrove estaba de pie en un podio, con el rostro lleno de preocupación. Aunque no podemos hablar de casos específicos, es importante entender que pueden surgir complicaciones, sobre todo en pacientes con factores de riesgo preexistentes. «Hijo de Elías», suspiró. «La está culpando. Acepta el acuerdo», aconsejó Malloy. «Ve a ser padre para tu hijita. Algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran tan fácilmente». Tras la partida de Malloy, Elías convirtió la pared de su comedor en una línea de tiempo. Notas adhesivas marcaban cada interacción, cada respuesta retrasada, cada señal de advertencia ignorada. Un hilo rojo conectaba los momentos clave. La primera queja de dolor de Naomi a las 23:17, la solicitud de Tessa de Hingalas 11:42 p.m. Los repetidos retrasos de Jarro hasta el choque final a las 12:53. Su teléfono vibró con un mensaje de Tessa. «Revisa tu correo electrónico. Envía algo importante. Bórralo después de leerlo». El correo contenía páginas escaneadas de antiguos expedientes de pacientes. 2 casos, ambas madres negras, murieron bajo el cuidado de Hargrove el año pasado. Los patrones eran idénticos. Síntomas desestimados, atención retrasada, alarmas ignoradas hasta demasiado tarde. Elías añadió sus nombres a su muro. Más hilo rojo, más conexiones. Sacó su teléfono de nuevo, buscando un número que rara vez usaba. La fiscal federal adjunta Laya Moreno contestó al tercer timbre. «Soy Ward», dijo en voz baja. «Necesito una reunión extraoficial. Me enteré de lo de su esposa». La voz de Moreno era cautelosa y mesurada. «Lo siento, Elías. ¿Puedes reunirte?» Una pausa. El restaurante de la 4ª planta. 1 hora. «Pero Elías, si esto es lo que creo, hay canales adecuados. Los canales protegen a los poderosos». Miró su muro de pruebas. «Esto tiene que ser diferente».
Después de colgar, Elías se paró frente a su cronología. El patrón ahora estaba claro. No solo negligencia o parcialidad, sino algo más frío, más deliberado. Cada muerte seguía la misma coreografía de demora y negación. Cada víctima encajaba en el mismo perfil. Destapó un rotulador y escribió una palabra en la parte superior de la pizarra: intención. La bebé se movió en su columpio, emitiendo pequeños sonidos de hambre o soledad. Elías la levantó, aspirando su dulce aroma recién nacida. «Lo prometo», susurró contra su suave cabello. «No enterrarán a esta. Esta vez no». Las luces fluorescentes de la oficina de registros del hospital zumbaban en el techo mientras Elías y Ahúsa Leela Moreno estaban sentados en un escritorio estrecho, rodeados de montones de expedientes médicos. La habitación olía a papel viejo y limpiador industrial. «Que quede claro», dijo Moreno en voz baja y severa. «Hacemos esto según las reglas. Nada de maniobras improvisadas, nada de romper las reglas. Un paso en falso y cualquier caso que construyamos se desmorona. Lo entiendo». Alias mantuvo la voz firme, aunque sus dedos temblaban mientras hojeaba los registros de acceso. «¿En serio?». Moreno se inclinó hacia adelante. «Porque el duelo vuelve a la gente imprudente, y la imprudencia hace que los casos se desestimen». Elías estaba a punto de responder cuando algo le llamó la atención. Sacó las marcas de tiempo de acceso electrónico al historial clínico de Naomi. «Mira esto. Múltiples ediciones a la 1:47 Tanatueme. Menos de una hora después de su muerte». Moreno se ajustó las gafas de lectura. Podría ser documentación rutinaria a esa hora del servicio de informática. Elías señaló el ID de usuario. ¿Por qué necesitaría el soporte técnico acceder justo después de una muerte? Investigaron a fondo los registros, cambios, eliminaciones, secciones enteras reescritas. Todo en esas cruciales horas de la madrugada, cuando el dolor le impedía a Elías pensar como un agente. «Que alguien lo haya limpiado rápido», murmuró Moreno. «Demasiado rápido para hacer un procedimiento estándar». Una sombra pasó por la puerta de cristal esmerilado. Ella se tensó, pero siguió adelante. «Tenemos que irnos», dijo en voz baja. «Llevamos aquí demasiado tiempo». Recogieron sus notas y se dirigieron al aparcamiento. El sol de la tarde proyectaba largas sombras entre los pilares de hormigón. Sus pasos resonaron en el espacio vacío. «Agente Ward». Una voz aguda gritó. Dos guardias de seguridad del hospital salieron de detrás de una columna de apoyo. Ambos vestían uniformes oscuros con chalecos tácticos. Exagerado para la seguridad del hospital. «¿Puedo ayudarle?». Elías mantuvo la voz neutra. A su lado, Moreno agarró su maletín con más fuerza. «Necesito que venga con nosotros». El guardia más corpulento dijo: «Señora, Renshaw quiere hablar sobre su acceso no autorizado a los historiales médicos». «Tengo la autorización correspondiente». Elías cambió ligeramente el peso del cuerpo, interpretando sus posiciones. Cualquier inquietud puede resolverse por los canales oficiales. El segundo guardia se movió para flanquearlos. «Esto no es una solicitud. Un USA Moreno», dijo Elías con calma. «Por favor, regresa a tu auto. Elías, ahora, por favor». Moreno dudó. Luego caminó rápidamente hacia su vehículo. Los guardias la dejaron pasar. «Última oportunidad», dijo el primer guardia. «Venga en silencio». «Soy agente federal», declaró Elías. «Está interfiriendo en una investigación». La respuesta del guardia fue un fuerte empujón que hizo que Elías se tambaleara hacia atrás. Pero Elías estaba preparado. Rodó con el empujón, aprovechando el impulso para girar y quedar al alcance del guardia. Su codo impactó el plexo solar del hombre con fuerza precisa. Mientras el guardia se doblaba, Elías sujetó su brazo extendido y lo desvió de cara contra el pilar de hormigón. El segundo guardia se abalanzó sobre él. Elías se agachó, barriendo las piernas del hombre. Cayeron al suelo juntos. El guardia era más grande, más fuerte. Pero Elías tenía años de entrenamiento.
Le sujetó el brazo con una llave de control, aplicando presión hasta que el guardia quedó inerte. Todo duró menos de 20 segundos. Ambos guardias estaban en el suelo, conscientes, pero incapacitados, sin daños permanentes, sin fuerza excesiva, limpios y contenidos. Algo cayó al suelo con estrépito. Una placa de identificación de plástico que se había caído del bolsillo del primer guardia. Elias la recogió. Era una placa de contratista de los servicios informáticos de MediaTek. Dios mío, Elias. Moreno regresó a toda prisa, con los tacones resonando en el hormigón. ¿Qué hiciste? Me defendí. Levantó la placa. ¿Te suena? El mismo ID de contratista que aparece en los registros de acceso al sistema. No puedes. Se detuvo, mirando la placa. ¿Por qué el hospital trabajaría como guardia de seguridad? Porque no lo es. Elías se levantó, ajustándose la chaqueta. Son reparadores que vienen a limpiar desastres, digitales y físicos. Agente Ward. La voz aguda de la agente especial Dana Klein atravesó el garaje. Caminó hacia ellos, flanqueada por 2 agentes del FBI. Su rostro estaba tallado en piedra. Retírense de inmediato. Señora, su placa. Le tendió la mano. Estos hombres agredieron a un agente federal, intervino Moreno. Eso es grave, la interrumpió Klene. Es un agente con problemas emocionales que atacó la seguridad del hospital tras acceder a archivos restringidos sin autorización. Se volvió hacia Elias. Le quitó la placa y las credenciales. Su suspensión pendiente de revisión. Elías se quitó la placa y la identificación y las puso en la mano extendida de Klein. Sentía los dedos fríos. Vacíe su escritorio antes del final del día, ordenó Klene, y manténgase alejado de este hospital. Esa misma tarde, Elias estaba sentado en su oficina en casa mirando su portaplacas vacío. Su teléfono vibró. Un mensaje de la enfermera Tessa. Las alarmas del monitor requieren anulación manual, un proceso de 2 pasos. No pueden ser accidentales. Lo añadió a su colección de pruebas, relacionándolo con la placa del contratista y los registros de acceso. El patrón se estaba volviendo más claro. Alguien había creado un sistema para hacer desaparecer las muertes, no solo para encubrirlas después, sino para asegurarse de que ocurrieran desde el principio. Él abrió el cajón de su escritorio y guardó dentro su portacredencial vacío. El cajón se cerró con un suave clic. Se quedó mirando su muro temporal. Le habían quitado su credencial, su autoridad, su poder oficial para investigar. Pero no le habían quitado su entrenamiento, su conocimiento, su determinación de exponer la verdad. Y no le habían quitado su dolor. Él cogió el teléfono y empezó a marcar. Tenía otros recursos, otros ángulos, otras maneras de armar un caso. Pensaron que quitarle la placa lo detendría. Se equivocaron. Solo significaba que ya no tenía que seguir sus reglas. La luz de la mañana se filtraba por las sucias ventanas del restaurante de Pete, proyectando largas sombras sobre la cabina de vinilo agrietada. Sentado de espaldas a la pared, observaba la puerta mientras fingía estudiar el menú plastificado. Su café se enfrió, sin tocar. Sonó la campana sobre la puerta. Una pareja negra de mediana edad entró en el pasillo. La mujer tenía la mirada cansada. El hombre encorvó los hombros con un peso familiar. Elías reconoció la mirada de unos padres que habían enterrado a un hijo. Señor Holloway, dijo Elías, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Gracias por recibirme. Llámeme Marcus, dijo el señor Holloway, deslizándose en la cabina. Su esposa, Sandra, se sentó a su lado, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Nuestra hija Yasmín, empezó Sandra, pero se detuvo, tragando saliva con dificultad. Tenía 24 años. Mi primer bebé. La camarera se acercó, pero Elías la despidió con una sonrisa amable. Sacó una libretita, con movimientos lentos y discretos. Cuéntame sobre el día que la llevaste al hospital, dijo en voz baja. Marcus tensó la mandíbula. Tenía dolor.
un dolor intenso, contracciones inusuales. Llegamos sobre las 9:00 p.m. Nos hicieron esperar. «¿Doctor Harrove?», preguntó Elias. Sandra asintió. Insistía en que estaba exagerando. Lo llamaba ansiedad. Decía a menudo que las madres jóvenes. Se le quebró la voz. A menudo exageran sus síntomas. Sus palabras exactas. Elías presionó suavemente, como si estuvieran escritas. Marcus gruñó. La trató con condescendencia como si fuera estúpida. Insistía en que todo era perfectamente normal y que debíamos confiar en el proceso. El bolígrafo de Elias se movía con firmeza por la página. ¿Qué pasó cuando las cosas empeoraron? Sandra se retorció los dedos. La enfermera, que sabía que algo andaba mal, seguía revisando los monitores, pero Harrove no la escuchaba. Dijo que Yasmín necesitaba calmarse y dejar de dramatizar. «Nos llevó hasta un pasillo», continuó Marcus con voz ronca. «Dijo que todas las salas de parto estaban llenas, pero vimos algunas vacías». «Vimos», se interrumpió, apretándose la boca con el puño. Para cuando por fin la movieron, Sandra susurró. «Ya era demasiado tarde. Dijeron que era una complicación conocida, que a veces estas cosas pasan sin más». El teléfono de Elias vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Necesito hablar». Irregularidades en la facturación. No es seguro usar el teléfono. Debajo, una dirección de correo electrónico firmada con postdata. Volvió a los pasillos. «¿Te ofrecieron un acuerdo?» Marcus asintió con gravedad. Al día siguiente, papeles llenos de palabras grandilocuentes. Decía que firmar honraría la memoria de Yasmín. «¿Firmaste?» «No tenías opción», Sandra susurró. «Los gastos del funeral». El bolígrafo de Elias se detuvo. «¿Te visitó el detective Malloy?» Ambos se pusieron rígidos. «¿Cómo?», comenzó Marcus. «Nos dijo que fuéramos razonables». Sandra lo interrumpió. Dijo que las peleas solo perjudicarían a más familias como la nuestra. Elías añadió los detalles a su creciente mapa de conexiones. El patrón se estaba volviendo más claro. Identificar pacientes vulnerables. Retrasar la atención. Documentar complicaciones. Acuerdos rápidos. Presión policial. Una máquina diseñada para convertir las muertes en estadísticas. Su teléfono vibró de nuevo. Un correo electrónico de Priya Shah, marcado como urgente. Se encontró un patrón de códigos de facturación en las clasificaciones de gestión de riesgos. Resultados desproporcionados. Se necesita una reunión segura. Sonó el timbre del restaurante. 2 hombres con chaquetas oscuras entraron, observando la sala. Elias reconoció la postura depredadora de un matón a sueldo. «Deberíamos terminar», dijo en voz baja. «Salidas diferentes. No mires atrás». Los pasillos se deslizaron por la puerta lateral mientras Elías dejaba el dinero en la mesa. Salió por la cocina, asintiendo con la cabeza, agradeciendo al cocinero que había estado observando la escena. Esa noche, Elias estaba sentado en su oficina en casa, conectando hilos en su tablero de evidencias. Historiales hospitalarios, declaraciones de testigos, códigos de facturación, piezas de un rompecabezas que mostraban una negligencia sistemática enmascarada por el papeleo. Su hijo dormía en la cuna junto a su escritorio. Un crujido seco afuera lo despertó de golpe. Por la ventana captó un movimiento fugaz cerca del coche de Naomi, aún aparcado en la entrada donde lo había dejado la noche anterior. El olor lo impactó primero. Gasolina. Elias irrumpió por la puerta principal cuando una figura vestida de oscuro levantó un encendedor. Cruzó la distancia en 3 zancadas, derribando a la persona antes de que la llama cayera. Golpearon con fuerza el concreto. El atacante era fuerte, entrenado. Un codazo impactó las costillas de Elias. Una rodilla se dirigió hacia su ingle. Pero Elías tenía furia de su lado. Una rabia controlada y concentrada que hacía que sus golpes fueran precisos y brutales.
Se agarraron a la hierba húmeda. Elías sujetó el brazo del atacante y lo retorció hasta que algo crujió. Un gruñido de dolor. Hombre. El hombre se resistió, intentando zafarse de Elías. Su chaqueta se levantó, revelando una identificación familiar sujeta a su cinturón. Departamento de Mantenimiento Municipal. Los faros iluminaron la escena cuando una patrulla se detuvo. El detective Malloy salió, tomándose su tiempo. «Todo bien por aquí», dijo el agente Ward Malloy, con una falsa preocupación. Los vecinos reportaron un disturbio. «Este hombre intentaba provocar un incendio», dijo Elías, sin soltarlo. «Lo pillé intentando prender fuego al coche de mi esposa. Me parece que está agrediendo a un empleado municipal». Malloy sonrió levemente. «Déjelo subir. Ignore la lata de gasolina. ¿Qué bidón de gasolina?» Malloy pateó el contenedor bajo un arbusto. «Te estás haciendo enemigos, Ward. Peligrosos. Sé listo. Céntrate en tu hijo en lugar de perseguir fantasmas». El atacante se levantó a toda prisa cuando Elías lo soltó, cojeando hacia una camioneta oscura que había aparecido silenciosamente en la acera. Malloy lo vio irse, y luego se volvió hacia Elías. «La próxima vez que nos llamen aquí», dijo en voz baja, «puede que las cosas no acaben tan bien». Después de que se fueran, Elías instaló cámaras de seguridad en cada rincón de la casa. Añadió sensores de movimiento, mejoró las cerraduras y reforzó las ventanas. En la habitación de su hijo, instaló una cámara con conexión directa a su teléfono. Esa noche, se tumbó en el suelo junto a la cuna, con su arma reglamentaria a mano. Sobre él, su hijo dormía plácidamente, ajeno a las fuerzas que se congregaban a su alrededor, ignorante de que su padre estaba construyendo un muro de pruebas y vigilancia para protegerlo de quienes se habían llevado a su madre. Elías tocó suavemente los barrotes de la cuna, sintiendo la suave madera bajo sus dedos. «Te tengo», susurró. «No le harán daño a nadie más. Lo prometo». El almacén abandonado se recortaba contra el cielo de medianoche, una sombra imponente de metal corrugado y ventanas rotas. Elías estacionó su auto detrás de un contenedor oxidado y apagó el motor. Su aliento se condensaba en el aire frío mientras esperaba, observando. Una figura familiar emergió de la oscuridad. Ray Racer Delaney, con el cuello de su chaqueta de cuero subido para protegerse del viento. El exinformante criminal se movía con la cautelosa gracia de alguien acostumbrado a mirar por encima del hombro. «Es difícil encontrarte hoy en día, agente», dijo Racer, manteniendo la distancia hasta que revisó los alrededores. «No soy agente ahora mismo», respondió Elías. «Me han retirado la placa». La risa de Racer fue cortante y sin humor. «Eso es lo que lo hace interesante. Estás pidiendo favores cuando no tienes nada que intercambiar». «Aún tengo amigos. Hay protección disponible si la información es buena». «¿Protección?», Racer negó con la cabeza. «Tío, ni siquiera sabes a quién te estás metiendo. Esta gente tiene alcance». «No te lo creerías». Elías se acercó, con voz baja e intensa. «Mataron a mi esposa, Racer». Mientras observaba, dijo, «Dime lo que sabes». Algo en su tono hizo que Racer lo estudiara con más atención. Tras un largo momento, el informante asintió. «Sígueme». «Pero si alguien pregunta, nunca tuvimos esta conversación». Recorrieron un laberinto de almacenes hasta llegar a una puerta sin escritura que indicaba mantenimiento. En el interior, antiguas luces fluorescentes parpadeaban sobre filas de servidores que zumbaban en racks climatizados. «El pequeño secreto sucio de los hospitales», explicó Racer, señalando el equipo. «Cuando necesitan que los registros desaparezcan durante las migraciones rutinarias, aquí es donde se encuentran los datos reales. Hice algunos trabajos por contrato para su departamento de informática, por supuesto, sin que nadie los registrara. ¿Quién tiene acceso?» «Eso es lo mejor», dijo Racer, sacando su teléfono. «Creen que borraron los registros de inicio de sesión». Pero le mostró a Elías una captura de pantalla con las marcas de tiempo de acceso. «Tengo copias de seguridad. ¿Ves estas entradas?»
Justo después de tu esposa. Muéstramelo todo. Elias lo interrumpió. Durante la siguiente hora, Racer le explicó el sistema oculto del hospital. Cómo se alteraban los registros, dónde se almacenaban los originales y qué administradores tenían acceso privilegiado. Los nombres y las horas coincidían perfectamente con la cronología de Elias. Esto es suficiente para empezar a construir un caso, dijo Elias. Pero necesito copias. Ya te llevo la delantera. Le entregó Racer un pequeño disco duro. Pero escucha, esto va más allá del hospital. He visto cuentas municipales, registros policiales, firmas de jueces. Tienen toda una red. Puedo protegerte, prometió Elias. Puede que me suspendan, pero tengo una USA. ¿Quién? Su teléfono vibró. Un mensaje de Moreno. Orden de vigilancia limitada aprobada. Solo 48 horas. Úsalo con prudencia. Antes de que pudiera responder, otro mensaje apareció en su pantalla, este de un número desconocido. El enfermero Glenn fue encontrado inconsciente en casa. Urgencias del Hospital Memorial. Tengo que irme, dijo Elias bruscamente. Agáchate. Te contactaré por los canales habituales. Cuídate, gritó Racer. No les gustan los cabos sueltos. Elias superó todos los límites de velocidad para llegar a Memorial. Encontró a Tessa Glenn en urgencias, magullada y apenas consciente. Habían robado su casa. No se llevaron nada, excepto su teléfono y su portátil. No fue casualidad. Logró susurrar al verlo. Dos hombres sabían exactamente lo que querían. ¿Los reconociste? Intentó negar con la cabeza, pero hizo una mueca. Profesional, cuidado. Cerró los ojos con un parpadeo al sentir la morfina. El detective Malloy ya estaba allí, apoyado en la enfermería con calculada indiferencia. «¡Qué cosa tan terrible!», dijo arrastrando las palabras al ver a Elias. «La ciudad se está volviendo peligrosa. Ni siquiera los barrios bonitos son seguros». «Deja de fingir», gruñó Elias. «Ambos sabemos de qué se trata». «Cuidado, Ward». La máscara amistosa de Malloy se desvaneció por un instante. Los agentes suspendidos no deberían interferir en las investigaciones en curso. Suceden cosas malas cuando la gente no se ocupa de sus propios asuntos. ¿Fue eso lo que le pasó a mi esposa? No se ocupaba de sus propios asuntos. Tu esposa tuvo complicaciones. Trágico, pero natural. A diferencia de otros sucesos recientes. Malloy se alisó la chaqueta. Piensa en tu hijo, Ward. Hay pérdidas que no se pueden recuperar. Elias lo vio irse, con la furia helando en el pecho. Su teléfono volvió a vibrar. «Moreno, tengo 48 horas de autorización de vigilancia», dijo sin preámbulos. «Eso es todo. Haz que cuente. Necesito más tiempo». «Tienes que tener cuidado», replicó. «Están enviando mensajes, Elias. Primero el coche, ahora la enfermera Glenn. Están intensificando la situación. Luego tenemos que actuar más rápido». Elias describió lo que Racer le había mostrado. «La evidencia está ahí, Laya. Solo necesitamos obtenerla legalmente. La evidencia no sirve de nada si estás muerta». Hizo una pausa. «O si alguien más resulta herido por presionar demasiado». Elias miró por la ventana el cuerpo inconsciente de Tessa. Había intentado ayudar a hacer lo correcto, igual que Naomi había intentado defenderse. La respuesta del sistema fue la misma. Un silenciamiento rápido y brutal. «Nadie más sale lastimado», dijo en voz baja. «Lo juro. ¿Cómo puedes prometer eso? Porque ya no sigo sus reglas». Tocó el disco duro en su bolsillo. «Quieren enviar mensajes. Bien. Enviemos uno de vuelta». Elias, 48 horas. La interrumpió. «Es todo lo que necesito. Ten un equipo listo». Terminó la llamada y regresó a la habitación de Tessa. Una enfermera le estaba ajustando la vía intravenosa, revisando los moretones que le estaban creciendo en la cara y el cuello. «Lo siento», le susurró a su cuerpo inmóvil. «Esto termina ahora. Nadie más paga por sus crímenes».
Por la ventana, el amanecer se cernía sobre la ciudad. En algún lugar de esa luz grisácea, Hargrove probablemente dormía plácidamente. Mayaloy presentaba informes falsos, y los administradores del hospital tramaban su próximo encubrimiento. Creían que el miedo y la violencia protegerían su sistema para siempre. Se equivocaban. En 48 horas, Elias lo demostraría. Solo esperaba que el precio no se pagara con más sangre inocente. Los pisos de mármol del juzgado federal resonaban con cada paso de Elias. La luz de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre el pasillo vacío donde Ausa Leela Moreno había extendido documentos sobre un banco de madera. «Estos números no mienten», susurró Priya Shah, con dedos temblorosos mientras señalaba las secciones resaltadas en los registros financieros. ¿Ves estas transferencias? Cada vez que hay una muerte materna bajo el gobierno de Harrove, las donaciones fluyen a través de empresas fantasma hacia las organizaciones benéficas preferidas de la jueza Pritchard. Moreno asintió, tomando notas, y el momento coincide perfectamente con las aprobaciones de horas extras y encargos especiales del detective Malloy. Además, añadió Priya, sacando otra hoja de cálculo, Gail Renshaw recibe honorarios de consultoría de las mismas empresas fantasma. Todo está conectado. Los retrasos, las muertes, los encubrimientos. Se están lucrando con ello. Elías estudió el registro documental que habían recopilado. ¿De cuántas muertes estamos hablando? He confirmado 8 en 3 años, dijo Prius. Todas madres negras o morenas, todas con patrones similares de atención médica tardía y registros alterados. 8 familias, susurró Elias, pensando en Naomi. 8 vidas que desperdiciaron. Moreno comenzó a redactar citaciones, con la pluma en movimiento y férrea determinación. Los atacaremos todos a la vez. Registros hospitalarios, documentos financieros, grabaciones de vigilancia. Todo. Sin previo aviso, sin tiempo para ocultar pruebas. Por primera vez en semanas, Elias sintió que la esperanza se avivaba. Por fin las piezas encajaban. Tenían pruebas de la conspiración, documentación del rastro del dinero. Testigos listos para declarar. Su teléfono vibró. Una alerta de noticias. El Papa murió mientras leía el comunicado de prensa del hospital. Debido a las actualizaciones programadas del sistema y la migración del servidor, algunas imágenes de vigilancia del último trimestre podrían no estar disponibles temporalmente. Están destruyendo pruebas, gruñó, mostrándole la pantalla a Moreno. Ya lo esperábamos, dijo ella. Por eso, su teléfono vibró de nuevo. Otra alerta de noticias, esta vez haciéndole temblar las manos. Fuentes revelan que el informe toxicológico muestra sustancias en el organismo de la madre fallecida. Es mentira, gruñó. Naomi, nunca. Están intentando ensuciar su reputación. Tienen miedo, dijo Priya en voz baja. Saben que estamos cerca. Sonó el teléfono de Moreno. Su rostro se ensombreció al escuchar. ¿Qué quiere decir? Impugnada. Las citaciones están debidamente. Se paseaba por el pasillo discutiendo con alguien. No, señoría. No hay conflicto de intereses. Sí, lo entiendo. Pero terminó la llamada con cara seria. El juez Pritchard está bloqueando nuestras citaciones. Alega que no hay causa suficiente y posibles conflictos de intereses debido a su suspensión. Él es parte de esto. Elías dijo, tenemos las pruebas aquí mismo. Pruebas que no podemos usar hasta que aprueben esas citaciones. Y cada juez al que nos dirijamos sabrá que Pritchard ya nos las ha denegado. Priya recogió sus papeles con manos temblorosas. Debería irme. Si descubren que estoy hablando contigo, te protegeremos, le aseguró Moreno. Como protegiste a la enfermera Glenn. La voz de Priya sonaba amarga. La internaron en el hospital por intentar ayudar. ¿Qué crees que me harán? Ni Elías ni Moreno tenían respuesta. La vieron alejarse apresuradamente, mirando por encima del hombro a cada paso. Una hora después, Elías estaba ante la tumba de Naomi.
La esperanza de la mañana se había desmoronado en cenizas en su boca. Flores frescas marcaban el lugar donde yacía, rosas de su madre, que aún llamaba a diario para ver cómo estaba el bebé. «Lo siento», le susurró a la piedra. «Están enterrando la verdad igual que te enterraron a ti. Te hacen parecer culpable cuando eras la víctima». El viento susurraba entre los árboles cercanos. A lo lejos, el cortacésped de un jardinero zumbaba. «Intenté hacerlo bien», continuó, siguiendo los procedimientos, respetando el sistema. «Pero son dueños del sistema. Lo usan como un arma». Tocó el frío mármol. «Merecías algo mejor. Esas otras madres merecían algo mejor. Y ese cabrón presumido de Harrowbe sigue ahí fuera, practicando, decidiendo quién vive y quién muere según el color de su piel». Un plan empezó a formarse en su mente. Peligroso, probablemente ilegal, pero no le habían dejado otra opción. Sacó su teléfono y llamó a Moreno. «Necesito un favor». «Elias, solo escucha. Conocemos el patrón de Harrowbe, sabemos cómo opera. Y si le damos otra oportunidad para que muestre su verdadera cara, ¿qué sugieres?» «Un paciente señuelo, alguien con los mismos síntomas que Naomi, alguien con un cable. Eso es una trampa. Es como darle cuerda para ahorcarse. Es arrogante, Laya. Se cree intocable. Si le pones a otra mujer negra frente a él con las mismas quejas, hará exactamente lo mismo que le hizo a Naomi. Aunque quisiera ayudar, Moreno dijo que necesitaríamos autorización para cualquier grabación. Y después del fallo de Pritchard, nos pondremos creativos, buscaremos un juez comprensivo, pediremos favores. Algo». Su voz se endureció porque ahora mismo está en ese hospital, probablemente preparándose para matar a la esposa de otro, a la madre de otro, y nosotros lo estamos permitiendo. El silencio se prolongó entre ellos. Finalmente Moreno suspiró. «Dame 24 horas. Pero Elías, si lo hacemos, tiene que ser perfecto. Compra el libro. Un error y lo enterrarán todo. Ya intentaron enterrar a Naomi. No enterrarán la verdad». Colgó la llamada y miró la tumba por última vez. Hargrove creía que su posición y sus conexiones lo hacían invulnerable. Esa misma arrogancia sería su perdición. Solo tenían que darle otra oportunidad para demostrar quién era realmente. El zumbido del cortacésped se apagó. El viento esparcía pétalos de las rosas de Naomi por el césped. En algún lugar de la ciudad, Harrowbe probablemente revisaba los historiales de los pacientes, decidiendo qué dolor importaba y cuál no. Pronto tendría otra oportunidad de tomar esa decisión. Y esta vez, cada palabra, cada despido, cada cálculo cruel quedaría registrado. El aire acondicionado de la furgoneta de vigilancia zumbaba mientras Elias observaba a Simone Brooks acercarse a la entrada del hospital a través de múltiples cámaras. Se movía con precisión experta, con una mano apretada contra el estómago y el rostro con la dosis justa de angustia. Comprobación de audio. La voz de Moreno resonó en su auricular. Recibiendo con claridad, respondió, ajustando el volumen. Cada susurro del pequeño micrófono oculto en la ropa de Simone se oía con una claridad cristalina. Simone atravesó las puertas de urgencias con una actuación impecable, sin ser demasiado dramática ni sutil, como una embarazada preocupada que buscaba ayuda. Exactamente igual que Naomi. La sala de espera bullía con el típico caos vespertino. Un niño lloraba, alguien tosía, sonaban teléfonos en el mostrador de admisión. «Necesito ayuda», le dijo Simone a la enfermera de triaje con voz temblorosa. «Algo anda mal. El dolor no es normal». Las manos de Ella se apretaron sobre el equipo de monitoreo. Las mismas palabras, el mismo miedo. Se obligó a respirar. La presión arterial le subió. Una enfermera notó 160/95, igual que la de Naomi. Llevaron a Simone en silla de ruedas a una sala de exámenes a través de su micrófono oculto. Elías lo oía todo. El pitido de los monitores, el chirrido de los zapatos de goma, el murmullo de voces que discutían qué médico estaba de turno.
Harrove atendía urgencias obstétricas hoy. Alguien dijo: «Paciente con dolor abdominal intenso a las 32 semanas», informó otra voz. Se quejaba de cambios en la visión y mareos. Elías miró a Moreno, quien transcribía cada palabra. Habían elegido los síntomas con cuidado, ajustándose al caso de Naomi y asegurándose de que Simone no corriera ningún riesgo. El doctor Aiden Park apareció primero, el residente que había estado allí la noche que murió Naomi. Su vacilación era visible incluso a través de la borrosa señal de seguridad. «Hagamos un diagnóstico completo», dijo Park con voz más clara. «Ahora la presión arterial es preocupante. Deberíamos hacerlo. Ahora», interrumpió la familiar voz de Hargrove. «No exageremos». Elías apretó la mandíbula al ver a Hargrove, irradiando la misma confianza desdeñosa que había mostrado con Naomi. «Buenas tardes», le dijo Hargrove a Simone. «Entiendo que estés ansiosa». «El dolor», dijo Simone. «Es como si algo se desgarrara, y no veo bien. Todo está borroso». El tono de Hargrove destilaba condescendencia. «Primer embarazo». «Sí, pero esto no es normal. Algo anda mal». La tolerancia al dolor varía considerablemente entre los distintos grupos demográficos. Harrove dijo: «Lo que está experimentando probablemente esté relacionado con el estrés». En la camioneta, el bolígrafo de Moreno escribía rápidamente en su bloc de notas. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de Harrove. «Su presión sigue subiendo», intervino Park. «El protocolo lo sugiere». «Gracias, Dr. Park». Hargrove lo interrumpió. «Creo que puedo evaluar la situación». Gail Renshaw apareció en la estación de enfermeras. Su presencia fue una advertencia silenciosa para el personal. A través de varias cámaras, Elías observó sus sutiles gestos, dirigiendo el tráfico, manejando la óptica, protegiendo la máquina. «Por favor», dijo Simone. «¿No pueden hacerme algunas pruebas? ¿Una ecografía?» «Quizás. No malgastemos recursos», respondió Hargrove. «Un poco de descanso tranquilo ayudará más que unas imágenes innecesarias». Park se removió incómodo. «Señor, dados los síntomas y las constantes vitales, deberíamos al menos llamar al Dr. Park». La voz de Hargrove se endureció. «Quizás necesite un repaso de los procedimientos de evaluación adecuados. No podemos pedir pruebas costosas cada vez que alguien se pone sensible». La conversación se escuchó con perfecta claridad a través de sus auriculares. Moreno subrayó algo en sus notas. «Presión arterial 170/100 ahora», gritó una enfermera. Park enderezó la columna. «Con todo respeto, Dr. Hargrove, la presión elevada combinada con cambios en la visión cumple los criterios para una evaluación inmediata. Voy a solicitar una prueba de proteínas y una ecografía». «Para nada», espetó Hargrove. «No permitiré que se cuestione mi autoridad por este protocolo». Park insistió más fuerte. «Estoy documentando mi recomendación». La palabra «documentar» cambió la actitud de Hargrove al instante. Conocía el poder de los registros documentales. «Bien», dijo con firmeza. «Ordenen sus pruebas. Desperdicien tiempo y recursos. Pero tengan en cuenta que considero esto una reacción exagerada a la incomodidad habitual». En la camioneta, Moreno levantó la vista de sus notas. Está repitiendo el mismo patrón, ignorando síntomas, rechazando pruebas, documentando sus objeciones para cubrirse, mientras insiste en el subtexto racista de que las mujeres negras exageran el dolor, añadió Elías con gravedad. A través de los monitores, observaron cómo Park organizaba eficientemente las pruebas que había exigido. Simone se mantuvo fiel a su personaje, preocupada, pero colaboradora, insistente, pero no combativa. «Su presión sigue elevada», le dijo Park. «Pero las pruebas iniciales parecen tranquilizadora. La vigilaremos de cerca». «Tanto drama para nada», comentó Harrove, tan alto que el micrófono lo captó. «Como dije,
La ansiedad se presenta de forma diferente en ciertas poblaciones. Quizás sería beneficioso un poco de educación sobre el cuidado prenatal adecuado. La condescendencia en su voz hizo que Elías apretara los puños, pero la rabia se vio atenuada por la satisfacción. Cada palabra era una prueba más. La paciente parece estable, dijo Park con cautela. Pero la mantendré en observación. Es tu responsabilidad, respondió Hargrove. Documento que desaconsejé el ingreso innecesario. Oh, lo documentaré todo, le aseguró Park. Su significado era claro para todos, menos para Hargrove. Gail Renshaw se acercó, su sonrisa ensayada ocultando preocupación. Doctor Hargrove, ¿puedo hablar un momento sobre la asignación de recursos? Por supuesto, respondió Hargrove. Alguien tiene que mantener los estándares aquí. Sus voces se apagaron al alejarse de la cama de Simone, pero el micrófono captó su conversación. Esta gente necesita aprender que no puede exigir un trato especial cada vez que... Moreno chasqueó el bolígrafo con decisión y se volvió hacia Elias. Su mirada era dura y segura. Acaba de confesar, dijo en voz baja. No solo esto, sino todo. El patrón, el prejuicio, la negación deliberada de atención. Lo tenemos. La luz del garaje proyectaba sombras intensas sobre la pared de pruebas, mientras Elías se mecía suavemente. Su hijo dormido se acurrucaba contra su pecho. La voz grabada de Hargrove sonaba por un pequeño altavoz. Cada palabra resumaba crueldad despreocupada. Esta gente necesita aprender. No pueden exigir un trato especial. Elías pulsó un botón para rebobinar el vídeo. Lo había escuchado 17 veces, memorizando cada inflexión, cada pausa que revelaba la verdadera naturaleza del doctor. El muro que tenía ante sí era una telaraña de conexiones. Fotos con fecha y hora, registros financieros, amenazas transcritas. Un hilo rojo unía los eventos clave, formando un nudo que finalmente pondría fin al reinado de negligencia de Hargrove. El bebé se movió, sus deditos aferrados a la camisa de Elias. Acomodó la manta, recordando cómo Naomi solía tararear mientras doblaba esas mismas telas suaves, preparándose para un futuro que Hargrove le robó. Su teléfono vibró. El mensaje de Moreno fue breve. Órdenes de arresto redactadas, archivándose al amanecer. La puerta de un coche se cerró de golpe afuera. A través de la ventana del garaje, Elias vio el Crown Victoria sin distintivos del detective Malloy estacionado junto a la acera. Aseguró a su hijo en la cuna portátil escondida detrás de su escritorio y apagó el audio. Sonó el timbre. Elías se tomó su tiempo para responder, dejando que Mayaloy se encogiera en el frío aire de la noche. «Buenas noches, agente Ward», dijo Mayaloy cuando por fin se abrió la puerta. Su sonrisa era practicada, profesional, de esas que nunca se le dibujaban en los ojos. «¿Tienes un minuto para charlar?» «Sin orden judicial no hay charla», respondió Elias rotundamente. «Vamos». La voz de Malloy se mantuvo amable, pero su postura cambió sutilmente. El instinto de un policía para establecer su dominio. Solo velamos por sus intereses. Cortesía profesional. No hay nada profesional en esta visita. Escuche. Malloy se acercó, dejando de fingir. Estás presionando botones innecesarios, creando olas que podrían hundir a más personas que solo Hargrove. Sé inteligente. Piensa en tu hijo. Elías sintió que se le congelaba la sangre en las venas. ¿Estás amenazando a mi hijo, detective? Claro que no. Malloy extendió las manos. Solo lo digo. La vida es impredecible. Los accidentes ocurren. A veces, algo permanente lo cambia todo. Sería una pena que tu cruzada dejara a ese bebé sin sus padres. Elías ni pestañeó. Se te notifica oficialmente que esta conversación se está grabando como prueba de intento de intimidación de testigos, según el Estatuto Federal 18, USC Parf. ¿Quieres revisar tu declaración? La sonrisa de Malloy se desvaneció. ¿Te crees listo? ¿Crees que tu placa te protege? Esto es más grande de lo que entiendes. No, dijo Elías en voz baja.
Es exactamente tan grande como entiendo. Eso es lo que te aterroriza. Malloy se retiró a su coche sin decir nada más. Alias observó hasta que las luces traseras desaparecieron tras la esquina, y luego revisó las cámaras de seguridad de su casa. Todas las cámaras estaban operativas, todos los ángulos cubiertos. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Moreno, con la voz tensa por la ira contenida. Pritchard acaba de emitir una orden judicial de emergencia. Está bloqueando nuestras citaciones por razones de procedimiento. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 3 días para una audiencia. Mientras tanto, el equipo legal de Renshaw nos está ahogando en papeleo. Moción de desestimación. Moción de supresión. Moción de sellado. Intentan ahogarnos en burocracia hasta que la presión disminuya. Elías miró su muro de pruebas. Tienen miedo. Deberían tenerlo, pero también están conectados. Cada retraso les da tiempo para ocultar más pruebas. Entonces cambiamos el juego. Elías sacó su otro teléfono, el que estaba conectado directamente con la agencia. Hora de llamar a Kleene. La agente especial Dana Kleene contestó al segundo timbre. Ward sigue suspendido. Necesito 5 minutos. Después de eso puede extender mi suspensión o arrestarme. Usted decide. Una larga pausa. Hable rápido. Elías lo explicó metódicamente. El patrón de muertes, las conexiones financieras, el encubrimiento coordinado. Detalló la amenaza de Malloy, la obstrucción de Pritchard, la barrera legal de Renshaw. Finalmente, reprodujo la confesión grabada de Harrow. Ya no se trata solo de Naomi, concluyó. Se trata de un sistema que mata a madres negras por dinero y entierra a cualquiera que se oponga. La agencia no puede apartar la mirada sin hacerse cómplice. El silencio se prolongó. Elías casi podía oír a Kleene sopesando la preservación de su carrera frente a la certeza moral. «Envíame todo», dijo finalmente. «Cada grabación, cada documento, cada conexión. Lo llevaré arriba. Jurisdicción federal, sin intervención local. Pero Ward, si te equivocas en algo, yo no. Y tengo copias de seguridad de todo». «Claro que sí». Kleene reaccionó de lado. «Quédate quieto. Espera la autorización. No te comuniques con nadie hasta que nos movamos». «Entendido». «Entendido». Elías terminó la llamada y volvió a su muro de evidencias. Fotografió cada documento, escaneó cada nota, subió cada grabación a servidores seguros, múltiples copias, múltiples ubicaciones. Sin un solo punto de fallo. El bebé gimió suavemente. Elías levantó a su hijo, respirando ese aroma perfecto de recién nacido. «Lo sé, pequeña», susurró. «Yo también la extraño. Pero mañana empezaremos a arreglarlo». Se acomodó en la vieja mecedora que Naomi había elegido, viendo las cámaras de seguridad mientras su hija dormía. Afuera, la noche se hacía más profunda. Pero Elías no dormía. Simplemente se mecía. Esperaba, y recordaba la sonrisa de Naomi mientras el amanecer se acercaba. Cada pocos minutos, su teléfono se llenaba de notificaciones. Los abogados de Renshaw presentando mociones. El coche de Malloy dando vueltas. La oficina de Pritchard solicitando reuniones urgentes con supervisores federales. El sistema estaba descontrolado, desesperado por mantener el control. Que se descontrolen, pensó Elías. La verdad ya se había desvelado. Ni los documentos legales, ni los tratos secretos podrían volver a encerrarlo. Las furgonetas blindadas zumbaban en la oscuridad del amanecer, con sus siluetas negras alineadas como depredadores al acecho. La condensación se perlaba en el cristal a prueba de balas, mientras los agentes se movían con eficiencia experta, revisando el equipo y sincronizando las comunicaciones. La zona de preparación, un almacén reconvertido, rebosaba de equipo táctico y autoridad federal. La agente especial Dana Kleene permaneció erguida cerca del vehículo de mando, con una expresión de piedra. Cuando Elías se acercó, le mostró su placa sin ceremonias.
Agente Ward, dijo formalmente, se le reincorpora al servicio activo. Con efecto inmediato, hizo una pausa y añadió en voz baja. La agencia no le ha fallado. Deberíamos haber actuado antes. Elías aceptó sus credenciales. El peso familiar se asentó contra su pecho como una armadura. Gracias, señora. No me agradezca. La mirada de Klein se endureció. Que cuente. Dentro del vehículo de mando, el tablero de evidencias de Elías se había recreado digitalmente en múltiples pantallas. Marcadores rojos resaltaban la ubicación de los objetivos mientras las marcas de tiempo se desplazaban en tiempo real. Un amareno de EKPU se sentó en la estación de comunicaciones coordinando con los equipos de apoyo. Los equipos están en posición, informó sin levantar la vista de sus monitores. Prilla nos está proporcionando las ubicaciones de los servidores. Elías estudió la superposición táctica. 7 objetivos principales. El almacén externo del hospital. 3 oficinas de facturación. El edificio administrativo y las residencias personales de Harrow y Renshaw. Cada ubicación representaba una pieza del rompecabezas que tanto les había costado armar. «Todos los equipos, a escuchar», ordenó Klene. Las respuestas fueron rápidas. El equipo Alfa, listo en el almacén. El equipo Bravo, posicionado en la oficina de facturación 1. El equipo Charlie, cubriendo la aproximación al hospital. El equipo Delta. Elías observó cómo las piezas se alineaban. Recordando todas las noches que había pasado conectando estos mismos puntos, mientras su hijo dormía cerca. Ahora, todo el peso de las fuerzas del orden federales estaba listo para validar cada conclusión, cada sospecha, cada verdad que había protegido. La voz de Priya Shah resonó por canales seguros. Sala de servidores principal confirmada en subreddit. Matrices de respaldo en las oficinas 3 y 4. Están realizando ciclos de purga constantes, intentando borrarlo todo. Demasiado tarde para eso, murmuró Moreno, escribiendo comandos. Los programas de duplicación ya están instalados. Cada eliminación crea una copia de seguridad que podemos rastrear. Los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo de tonos prometedores, mientras Klene daba la orden de ejecución. Por toda la ciudad, agentes federales se movían con un propósito sincronizado. Las puertas se abrieron de golpe. Se entregaron las órdenes judiciales. Se aseguraron las pruebas. Las transmisiones en vivo llenaban las pantallas de comando. En el almacén, los agentes descubrieron documentos recientemente destruidos, pero los fragmentos eran recuperables. En las oficinas de facturación, las computadoras funcionaban con programas de borrado activo que solo preservaban más pruebas de culpabilidad. En la casa de Renshaw, un fuego encendido apresuradamente en el patio trasero aún ardía. Papeles medio quemados con los nombres de los pacientes ondeaban en la brisa matutina. «Llega la primera grabación recuperada», anunció un especialista en texto. La marca de tiempo coincide exactamente con la nota de la enfermera Glenn. Elías se inclinó hacia adelante mientras las imágenes de seguridad del hospital llenaban la pantalla principal. Las imágenes eran nítidas. Hargrove silenciaba manualmente las alarmas, desestimaba las preocupaciones del personal y retrasaba la atención crítica. Cada fotograma validaba la valentía de Tessa al hablar. Cada segundo de vídeo transformaba la memoria en evidencia. «Tienes los registros de acceso», otro analista gritó. Múltiples anulaciones manuales del equipo de monitoreo. Todo vinculado a las credenciales de Hargrove. El patrón abarca 3 años, se centra en pacientes minoritarios y se correlaciona con ajustes de facturación. Después, se acumularon más datos. Los registros financieros mostraban pagos entre empresas fantasma vinculadas a administradores de hospitales y funcionarios locales. Las cadenas de correos electrónicos revelaban una cuidadosa coordinación para ocultar las quejas y silenciar a los testigos. Todo lo que Elías había sospechado, todo lo que había reconstruido con dolor y determinación, se confirmaba con gran detalle. «Señor», un agente subalterno se acercó con una tableta. «Debería ver esto».
La pantalla mostraba imágenes de seguridad del robo a Tessa Glenn. Imágenes nítidas de dos hombres, uno con una placa de contratista idéntica a las encontradas en el estacionamiento del hospital, irrumpiendo y atacándola. No hubo robo, solo violencia para silenciarla. El reconocimiento facial ya está en funcionamiento, dijo el agente. Hemos identificado a un sospechoso como un ex policía, actualmente empleado de una empresa de seguridad contratada por el hospital. Elías asintió sin sorpresa. El sistema se protegió mediante capas de conexiones negables hasta que éstas fueron eliminadas. Los equipos informan que se han asegurado pruebas en todas las ubicaciones principales. Kleine anunció que no se habían borrado datos. No se habían perdido datos. Moreno levantó la vista de su puesto. Una intensa satisfacción se reflejaba en sus ojos. De verdad creían que podían enterrar esto. Todo. A todos a quienes lastimaron. A todos a quienes silenciaron. Se acostumbraron al poder, dijo Elías en voz baja. Empezaron a creerse sus propias mentiras. El vehículo de mando zumbaba con actividad, mientras los flujos de datos convergían en una narrativa irrefutable. Historiales de pacientes, grabaciones de seguridad, transacciones financieras, registros de comunicación. Cada pieza reforzaba a las demás, creando una base inquebrantable. La administradora del hospital Renshaw se encuentra bajo custodia, informó el equipo de Charlie. No opuso resistencia al intentar acceder a archivos sellados en su oficina. Los directores de la oficina de facturación fueron detenidos, añadió el equipo de Bravo. Múltiples servidores confiscados. Se mantuvo la cadena de custodia. Elías observaba las transmisiones, sintiendo un peso que se le quitaba del pecho con cada confirmación. La verdad ya no era frágil, no estaba atrapada en sus recuerdos afligidos, ni enterrada en registros manipulados. Estaba documentada, duplicada y distribuida en servidores federales seguros. No pudieron hacerlo desaparecer. Una alerta prioritaria apareció en la pantalla principal. Moreno se enderezó en su silla, con la mano sobre el auricular. Confirmación de seguridad del hospital, anunció. El doctor Preston Hargrove ha sido localizado. Está en el ala este. Tercer piso, realizando las rondas matutinas. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en Elías. «Todavía no lo sabe», dijo Kleine en voz baja. «Sigue jugando al doctor. Sigue creyéndose intocable». La luz del sol se filtraba por la entrada de cristal del hospital, proyectando largas sombras sobre el concurrido vestíbulo. Los pacientes ocupaban sillas de plástico, hojeando revistas viejas y revisando sus teléfonos. Un equipo de noticias locales ya se había instalado cerca del mostrador de información, con la cámara enfocada hacia la entrada. Un aviso sobre desarrollos de última hora, llevándolos como tiburones a la sangre en el agua. La primera pista, algo diferente, vino de los guardias de seguridad. Se enderezaron de repente, dejando caer las manos sobre las radios que habían quedado misteriosamente silenciadas. Entonces las puertas principales se abrieron de par en par. Los agentes federales se movían en formación ordenada, con sus placas a la vista, con un propósito irradiando a cada paso, sin sirenas, sin gritos, sin dramatismo. Solo la silenciosa autoridad de la justicia finalmente llegando. Los pacientes levantaron la vista de sus teléfonos, con las conversaciones a punto de morir, a medida que más agentes aparecían por las entradas laterales, asegurando las salidas con una eficiencia demostrada. En el tercer piso, el doctor Preston Hargrove se encontraba en una sala de reconocimiento revisando un historial con la misma confianza desdeñosa de siempre. Su bata blanca estaba impecable, su postura perfecta. Todo su ser irradiaba la superioridad intocable que le había permitido decidir quién merecía atención y quién podía esperar. Como decía, le dijo a su paciente, «Estas preocupaciones parecen bastante prematuras». La puerta se abrió. 2 agentes con equipo táctico entraron, seguidos de 3 con traje. Los destellos de sus placas reflejaron la luz fluorescente. El doctor Preston Hargrove, el agente principal, anunció, «Está arrestado». El rostro de Hargrove cambió de expresión, confusión,
indignación, un atisbo de miedo. Esto es absurdo. ¿Tiene idea de quién soy? Sí, señor. Sabemos exactamente quién es. El agente avanzó con las esposas listas. Tiene derecho a guardar silencio. Exijo hablar con mi abogado. La voz de Harrow se alzó, quebrándose ligeramente. Esto es acoso. Soy un médico respetado. Las esposas se cerraron con un chasquido metálico. Al final del pasillo, los teléfonos grabaron cómo el famoso doctor era conducido entre enfermeras conmocionadas y residentes con los ojos como platos. Alguien susurró: ¿es esto real? En su oficina del último piso, Gail Renshaw estaba a media frase en una reunión de control de daños cuando su puerta se abrió de golpe. Su sonrisa de administradora experta se congeló al entrar los agentes. Señora Renshaw, agentes federales, quedan arrestados por conspiración, manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia. Esto es un error, dijo automáticamente, con el entrenamiento de relaciones públicas en marcha. Todo se manejó según el protocolo. Pero su calma se quebró cuando aparecieron las esposas. Un pánico real inundó su rostro, el que surge al saber exactamente cuánta evidencia debían haber encontrado. Sus tacones resonaron rítmicamente mientras los agentes la escoltaban frente a la suite ejecutiva, donde había orquestado tantos encubrimientos. Al otro lado de la ciudad, el detective Vince Malaloy salió de la comisaría, ajustándose la chaqueta con la confianza despreocupada de quien domina su mundo. Dio 3 pasos antes de que agentes federales lo rodearan. Detective Malloy está arrestado por conspiración y corrupción bajo pretexto de autoridad. Vamos, chicos, intentó, desvaneciéndose su máscara amistosa. Podemos resolver esto. Lo que sea que crean que pasó, las esposas pusieron fin a su negociación. Los oficiales bajo su mando observaban desde las escaleras de la estación, mientras lo conducían a un vehículo que lo esperaba. La energía se evaporaba como el rocío de la mañana. De vuelta en el vestíbulo del hospital, el personal se reunía en grupos, susurrando mientras se producían más arrestos. Gerentes de TI que habían borrado grabaciones. Administradores que habían ocultado quejas. Personal de seguridad que había amenazado a testigos. Toda la maquinaria del silencio se estaba desmantelando a plena luz del día. Elias Ward se encontraba cerca del mostrador de información, con la placa visible en el cinturón, sin decir nada. Su presencia era suficiente. Cada persona que pasaba esposada representaba una parte del sistema que le había fallado a Naomi, a tantos otros, y que asumía que nunca enfrentarían consecuencias. El doctor Hargrove salió del ascensor entre 2 agentes, con su postura perfecta, ahora rígida por la conmoción. Examinó el vestíbulo desesperadamente, buscando aliados. Una vía de escape, a cualquiera que aún pudiera protegerlo. Entonces sus ojos se encontraron con Elias. El reconocimiento fue como un golpe físico. Hargrove vaciló al comprender, no solo quién era Elias, sino la magnitud de lo que su arrogancia había ignorado. No solo un esposo afligido, sino un agente federal. No solo una muerte, sino un patrón de negligencia ahora documentado en pruebas federales. No solo una tragedia que debía ser enterrada, sino una justicia que había cobrado fuerza en silencio. Los reporteros se abalanzaron sobre él, gritando preguntas. Los flashes de las cámaras. Pero Hargrove no podía apartar la mirada de Elias, de la fuerza silenciosa que había desmantelado sistemáticamente su mundo de privilegios y protección. En ese momento, el médico finalmente sintió lo que sus víctimas habían sentido: impotente, inaudible, a merced de fuerzas que escapaban a su control. Elías sostuvo su mirada fija, con la placa reluciente, sin triunfante ni enfado. No necesitaba palabras. La evidencia hablaría. La verdad hablaría. Cada voz silenciada finalmente se escucharía. Las puertas automáticas del hospital se abrieron con un suave siseo. Hargrove intentó una última vez invocar su autoridad, exigir derechos, recurrir a abogados, amenazar con consecuencias.
pero su voz se encogió bajo el peso de la realidad. Su reputación no pudo salvarlo. Sus conexiones no pudieron ocultarlo. Su poder era tan débil que se consumía con la luz de la mañana. Mientras los agentes guiaban a Hargrove hacia el vehículo que lo esperaba, sus ojos se posaron en Elías por última vez. En esa mirada se encontraba la desesperada comprensión de un hombre que se creía intocable, que finalmente comprendía el precio de sus decisiones. Las puertas se cerraron tras él con silenciosa firmeza, separándolo para siempre del reino de impunidad que había construido sobre el dolor ajeno. La sala del Tribunal Federal bullía de tensión. La luz de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre la madera pulida y los rostros severos. Elías estaba sentado justo detrás de la mesa de la estadounidense Leela Moreno, con la postura rígida y la mirada fija en el proceso. A su alrededor, la galería estaba repleta de familias, madres, padres e hijos que habían perdido a seres queridos a causa de un sistema que había tratado su dolor como una molestia. Dr. Preston Hargrove se sentó a la mesa de la defensa. Su aspecto, antes impecable, mostraba signos de cansancio. Sus trajes a medida habían sido reemplazados por ropa de grandes almacenes que parecía no quedarle bien. Junto a él, su abogado, con un alto salario, revolvía papeles con creciente desesperación. Estados Unidos llama a Priya Shah, anunció Moreno con voz clara y mesurada. Priya se acercó al estrado de testigos con pasos cuidadosos pero decididos. Tras prestar juramento, se acomodó en la silla, ajustándose las gafas con firmeza. Señora Shah, explique su función en el Hospital General Metropolitano, comenzó Moreno. Yo era contador senior de cumplimiento, encargado de revisar los patrones de facturación y las métricas de gestión de riesgos. La voz de Priya se oía con claridad. Su profesionalidad ocultaba el miedo que había vivido durante meses. ¿Y qué irregularidades descubrió en el departamento del Dr. Hargrove? Registramos los llamados retrasos de optimización, periodos en los que pacientes de alto riesgo fueron retenidos sin intensificar la atención. Los retrasos se correlacionaban directamente con el estado del seguro médico y la raza. Priya señaló las historias clínicas que se mostraban en la pantalla de la sala. Las madres negras tenían 3 veces más probabilidades de experimentar estos retrasos. El abogado defensor se puso de pie. Objeción. Especulación. Revocada. El juez respondió. El testigo está declarando hechos documentados. Moreno continuó metódicamente. ¿Qué sucedió cuando informó sobre estos hallazgos? La señora Renshaw me indicó que recategorizara los retrasos como aplazamientos iniciados por el paciente. Cuando me negué, me transfirieron a cuentas por cobrar. En la galería varias personas asintieron con tristeza. Habían vivido estas estadísticas en carne propia. La evidencia se acumuló a lo largo de la mañana. Las grabaciones del hospital recuperadas de los servidores de respaldo mostraban a Hargrove ignorando repetidamente los síntomas urgentes. Las grabaciones de audio captaron su crueldad despreocupada. Las mismas frases repetidas con diferentes pacientes, siempre minimizando, siempre retrasando. El dolor no puede ser tan intenso, resonó su voz por los altavoces de la sala. Esta gente siempre exagera. La mandíbula de Elías se tensó al oír la palabra estos. En la galería, una mujer se secó las lágrimas al reconocer el mismo lenguaje empleado antes de la muerte de su hermana. La fiscalía exhibió registros financieros que vinculaban al juez Harold Pritchard con donaciones al hospital, regalos cuidadosamente programados tras denuncias desestimadas. La noticia de la renuncia de Pritchard y la congelación de cuentas se difundió esa mañana. Otro pilar de protección se desmoronaba. Durante un breve receso, Moreno conversó con Elías cerca del bebedero. El acuerdo de culpabilidad de Renshaw es definitivo, murmuró. Mañana declarará sobre los protocolos de encubrimiento. Él asintió. Gail Renshaw se había rendido rápidamente al enfrentarse a las pruebas. Su fachada, cuidadosamente cuidada, se desmoronó bajo el peso de los cargos federales. Su testimonio detallaría años de discriminación sistemática disfrazada de política. Al reanudarse la sesión,
se reprodujeron las grabaciones telefónicas del detective Malloy. Conversaciones informales sobre la gestión de las investigaciones y cómo evitar que ciertas quejas causaran problemas. Su voz era amable, razonable y absolutamente condenatoria. La estrategia de defensa del Dr. Hargrove se deterioró visiblemente con cada prueba que se presentaba. Su abogado intentó argumentar sobre el contexto, el criterio médico y la presión de un hospital concurrido, pero no había forma de justificar el patrón capturado en datos y grabaciones aún más frías. Un joven residente testificó sobre la orden de falsificar historiales médicos. Un especialista en facturación detalló cómo se codificaban los retrasos para maximizar los pagos del seguro. Cada testigo añadió más pruebas, lo que imposibilitó descartar estas muertes como incidentes aislados o accidentes desafortunados. Las familias en la galería escucharon atentamente todo el proceso. Algunos sostenían fotos de seres queridos que habían perdido. Otros se aferraban a las manos o a cuadernos donde habían documentado sus propias batallas con el sistema. Durante años les habían dicho que sus experiencias no eran reales, que su dolor no era válido, que sus pérdidas eran, de alguna manera, culpa suya. Ahora veían cómo la verdad finalmente se reconocía en un tribunal. Cada prueba validaba lo que sabían, que sus seres queridos merecían atención, dignidad y vivir. Hargrove parecía encogerse a medida que avanzaba el día. Su sonrisa de confianza se desvaneció. Sus conversaciones en voz baja con su abogado se volvieron más agitadas. Las pruebas que no podía convencer ni intimidar seguían acumulándose, derrumbando los cimientos de su poder. Los cargos se acumulaban como piedras, múltiples violaciones de derechos civiles, cada una con severas sanciones federales, cargos de fraude vinculados a la falsificación de registros y facturación manipulada, obstrucción a la justicia por los encubrimientos coordinados, conspiración con resultado de muerte, el cargo más grave, respaldado por años de patrones y prácticas documentadas. A última hora de la tarde, la fiscalía mostró los últimos signos vitales de Naomi junto a los registros del monitor silenciado. La evidencia técnica era clara, pero fue el costo humano lo que llenó la sala. La pérdida de una madre, una esposa, un futuro deliberadamente negado. Elas lo observó todo con la misma expresión contenida que había mantenido durante meses, pero sus manos, cruzadas sobre el regazo, se le pusieron blancas al descubrirse el alcance total de la conspiración. La jueza revisó el resumen de pruebas con suma atención. Su mirada se movía entre los documentos y Hargrove, entre los datos y las familias cuyas vidas representaban. Al levantar la vista, su decisión estaba escrita en su rostro. Dada la abrumadora evidencia presentada, este tribunal procederá a la sentencia según lo programado. Consultó su calendario. La audiencia de sentencia está programada para dentro de 2 semanas. El acusado permanecerá bajo custodia hasta entonces. Mientras las palabras se asentaban en la sala, Elias sintió que una opresión en el pecho comenzaba a aflojarse. Por primera vez desde la muerte de Naomi, respiró hondo. El aire sabía diferente. No era dulce ni triunfal, sino que cargaba con el peso de la verdad finalmente dicha en voz alta. La luz primaveral bañaba la fachada de la nueva clínica comunitaria, calentando el aire fresco de la mañana. Una pancarta brillante se extendía a lo largo de la entrada, con letras audaces y dignas. Iniciativa de atención materna. Naomi Ward. La multitud reunida en el césped representaba una muestra representativa de la comunidad. Profesionales médicos, familias locales, activistas y funcionarios que habían luchado por el cambio. La enfermera Tessa Glenn estaba sentada en una silla de ruedas cerca del podio, aún recuperándose del ataque, pero irradiando una fuerza silenciosa. Sus manos descansaban sobre la cinta ceremonial en su regazo, sus dedos recorriendo la tela de seda. Los últimos meses habían dejado marcas visibles, un ligero temblor en sus movimientos, giros de cabeza cuidadosos, pero su mirada permanecía aguda y decidida. La doctora Aiden Park se encontraba entre el nuevo personal de la clínica,
con su bata blanca impecable y una postura que reflejaba orgullo y humildad. El joven residente que una vez dudó bajo la sombra de Harrow había encontrado su voz. Testificó en el juicio, describiendo la cultura del miedo que había impedido al personal subalterno cuestionar decisiones peligrosas. Ahora ayudaría a construir algo diferente. Los funcionarios federales se agruparon cerca de las escaleras. Su presencia era un recordatorio de cómo el cambio finalmente había llegado. Los decretos de consentimiento que portaban no eran solo papel, eran promesas cumplidas. Todos los hospitales de la región se enfrentarían a nuevos protocolos, nueva supervisión y nuevas consecuencias por discriminación. Elias Ward se mantenía ligeramente apartado de la multitud, con su hijo seguro en brazos. El bebé había crecido en los meses transcurridos desde el juicio, sano y fuerte a pesar del trauma de sus primeros momentos juntos. Al observar la reunión, Elias sintió el dolor familiar de la ausencia de Naomi. No la agonía cruda del duelo inicial, sino la firme conciencia de todo lo que ella debería haber visto. La ceremonia comenzó con las presentaciones. Un miembro de la Junta Comunitaria detalló los cambios radicales que exige la intervención federal. Paneles de supervisión independientes con autoridad real, capacitación obligatoria y contundentes sobre sesgos, y protocolos de escalada claros que no podrían ser anulados por el ego de un solo médico. Pero quizás lo más importante, continuó, es que estamos creando caminos para la próxima generación. Describió el programa de becas establecido en nombre de Naomi, financiado con los bienes incautados durante la investigación. Estas becas apoyarán a estudiantes negros que buscan carreras en enfermería, obstetricia y atención materna. No solo estamos cambiando las reglas, sino también quién las crea. Tessa Glenn se adelantó para la inauguración. Sus manos estaban firmes al levantar las tijeras. Antes de cortar, habló, y su voz se oyó con claridad por el césped. Pasé 30 años, llevé. Viendo las mismas historias repetirse, dijo. Viendo a gente buena callar porque hablar parecía imposible. Viendo a familias sumidas en papeleo en lugar de obtener justicia. Sostuvo brevemente la mirada de Elias. Naomi Ward no fue la primera madre que perdimos en este sistema. Pero por su culpa, por la negativa de su esposo a ceder, por todos los que finalmente eligieron la verdad sobre la comodidad, será una de las últimas. Las tijeras brillaron a la luz del sol. La cinta se desprendió. Los aplausos resonaron entre la multitud. Dr. Park dio un paso al frente para explicar el enfoque de la clínica. Su voz había cobrado seguridad desde el juicio, con la autoridad de quien ha aprendido el precio del silencio. Todo paciente que entre por aquí será escuchado, afirmó con firmeza. Toda preocupación será tomada en serio. Cada vida será tratada con un valor incalculable. Hizo un gesto hacia el diverso personal reunido detrás de él. Hemos formado un equipo que refleja nuestra comunidad, que entiende que la competencia cultural no es solo una palabra de moda, es la diferencia entre la vida y la muerte. El administrador del decreto de consentimiento federal describió cambios específicos, tiempos de respuesta obligatorios para la angustia materna, documentación obligatoria de todas las decisiones de monitoreo y cadenas de responsabilidad claras que no podían quedar sepultadas en la burocracia. Lo que antes eran directrices, ahora son requisitos legales con sanciones reales. Estos cambios no son sugerencias, enfatizó. Son compromisos legalmente vinculantes con supervisión federal. Cualquier centro que incumpla las normas enfrentará consecuencias inmediatas. Representantes de las facultades de medicina locales anunciaron colaboraciones con la clínica, creando rotaciones de capacitación que priorizarán la equidad junto con las habilidades clínicas. Un defensor de la comunidad detalló la nueva estructura de la Junta de Supervisión, cómo revisaría las quejas, supervisaría el cumplimiento y mantendría su independencia de la administración del hospital. Finalmente, le tocó el turno a Elias. Se acercó lentamente al podio, todavía con su hijo en brazos. La multitud guardó silencio, reconociendo la gravedad del momento.
Observó los rostros reunidos, algunos familiares tras los largos meses de investigación y juicio, otros nuevos aliados en la lucha por el cambio. Naomi creía en la dignidad. Comenzó con voz firme a pesar de la emoción visible en sus ojos. Creía que toda persona merecía ser escuchada, valorada y tratada con el respeto humano básico. Ajustó su agarre sobre la bebé, que se acercó al micrófono con dedos curiosos. No era solo mi esposa. Ella era una fuerza para el bien en este mundo. Inteligente, compasiva, reticente a aceptar que algunas vidas importaban menos que otras. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Esta clínica no se trata de venganza, no se trata de castigo. Se trata de reconstruir finalmente lo que debería haber existido desde siempre. Un lugar donde el dolor de cada madre importa, donde los temores de cada familia se escuchan, donde nadie es ignorado por su raza o antecedentes. El bebé emitió un suave sonido, provocando risas suaves entre la multitud. Elías sonrió levemente. Mi hijo crecerá sabiendo que el nombre de su madre representa el cambio, que su vida obligó a un sistema roto a finalmente afrontar sus fracasos, que su recuerdo no es solo dolor, es acción. Los aplausos comenzaron lentamente, luego crecieron, recorriendo el césped en oleadas. Tessa Glenn se secó las lágrimas. Dr. Park se irguió, con una expresión de renovado propósito. Los funcionarios federales asintieron en solemne reconocimiento por las promesas hechas y cumplidas. Elías se paró bajo la pancarta con el nombre de Naomi, con su hijo extendiendo la mano hacia la luz del sol. Los aplausos continuaron, no solo de aprobación, sino de compromiso. La promesa de una comunidad de recordar, de proteger con celo estos momentos difíciles, cambia para asegurar que el legado de Naomi perdure, no solo en palabras. El atardecer se cernía sobre el tranquilo barrio, tiñendo el cielo de tonos púrpura y dorado cada vez más intensos. Elías Ward caminaba por la acera familiar, con su bebé aferrado a su pecho en un portabebés. El suave ritmo de sus pasos se acompañó del constante canto de los grillos que iniciaban su coro nocturno. La misma ruta se sentía diferente ahora. Las casas que habían presenciado su profundo dolor meses atrás, ahora veían a un hombre cambiado. No curado del todo, sino transformado. Como acero forjado al fuego, el dolor no había disminuido, sino que se había transformado en algo con propósito. Su hijo se movió, emitiendo esos suaves sonidos de satisfacción que a veces aún le cortaban la respiración. Sus deditos se enroscaron en la tela de su camisa, confiados y seguros. El aire de la tarde traía el aroma a hierba recién cortada y asfalto fresco, detalles cotidianos que Naomi habría notado y apreciado. A tu mamá le encantaban las tardes como esta, le dijo Elías en voz baja al bebé. Se sentaba en nuestro porche y me contaba las pequeñas cosas que la mayoría de la gente pasa por alto. Cómo la luz iluminaba los árboles con tanta precisión, cómo se notaba el cambio de estación por el canto de los pájaros. Una mujer que regaba su jardín lo saludaba al pasar. Había testificado en el juicio, una de las antiguas pacientes de Harrow, que sobrevivió a su negligencia, pero que aún conservaba las cicatrices. Su presencia en el barrio era otro recordatorio de cómo había cambiado el mundo. No por gritos ni violencia, sino por la presión constante de la verdad finalmente dicha en voz alta. Elías ajustó el gorrito del bebé, recordando la ceremonia del día anterior. La clínica abriría sus puertas mañana, comenzando el verdadero trabajo de convertir las promesas en realidad. El Dr. Park ya había programado sesiones de capacitación para el personal, decidido a crear una cultura donde se esperara que se hablara, no que se castigara, lo importante del poder. Continuó Elías en su tranquila conversación con su hijo. No es quien tiene la voz más fuerte ni el título más importante. Se trata de quien se niega a mirar hacia otro lado cuando algo anda mal. Pensó en la enfermera Tessa Glenn, quien lo había arriesgado todo para pasarle esa primera prueba crucial. A veces, las personas más fuertes son las que perseveran día tras día, haciendo lo correcto, incluso cuando es difícil.
Pasaron frente a la comisaría local, cuyas ventanas reflejaban la puesta de sol. El escritorio del detective Malloy estaba vacío. Le habían entregado la placa tras descubrirse el alcance de su corrupción. El nuevo capitán ya había implementado cambios, protocolos de denuncia obligatoria, requisitos de documentación claros, y se acabaron los favores informales entre departamentos. Una ligera brisa susurraba entre los arces que bordeaban la calle. Elias recordó su propia ira en aquellos primeros días, la tentación de responder a la crueldad con violencia, de hacer que Harrov sintiera solo una fracción del dolor que había causado. Pero ese camino habría traicionado todo en lo que Naomi creía. «Tu mamá me enseñó algo importante», dijo, con voz firme a pesar del peso del recuerdo. «Me enseñó que la verdadera fuerza no consiste en asustar a la gente. Se trata de mejorar las cosas, incluso cuando eso es más difícil que hacerlas sufrir». El bebé bostezó, acomodándose más contra su pecho. Elías sonrió, pensando en cómo estos paseos nocturnos se habían convertido en su ritual. Al principio, habían sido una vía de escape del vacío de la casa. Ahora se sentían más como una meditación, un momento para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado y lo lejos que aún les quedaba por recorrer. Un grupo de estudiantes de medicina pasó rumbo a la parada del autobús. Llevaban los distintivos cordones del programa de becas Naomi Ward. Su animada conversación incluía fragmentos sobre la defensa del paciente y la salud comunitaria. Uno de ellos reconoció a Elias y asintió respetuosamente, no con lástima, sino con comprensión de lo que había logrado con su lucha. El cambio no ocurre de golpe. Elias continuó su amable monólogo. Es como construir un caso pieza por pieza, hecho por hecho, hasta que la verdad se vuelve demasiado sólida para ignorarla. Pensó en los decretos federales de consentimiento, las nuevas juntas de supervisión, los programas de capacitación que se extienden a otros hospitales. A veces la justicia parece papeleo, reuniones y reglas aburridas, pero esas reglas salvan vidas. Giraron hacia su calle al ver aparecer las primeras estrellas. Las luces del porche parpadeaban, creando un ambiente cálido en el crepúsculo. Su casa permanecía tranquila pero acogedora. Las jardineras de Naomi aún florecían con las plantas perennes que había plantado. Solía pensar que ser fuerte significaba no mostrar nunca miedo, admitió Elías en voz baja. Pero tu mamá lo sabía mejor. Me enseñó que la verdadera valentía es tener miedo y alzar la voz a pesar de todo. Es usar todo el poder que tengas para proteger a quienes lo necesitan. El bebé se había quedado dormido, tranquilo, a contracorriente de su propio latido. Elías se detuvo al final del camino de entrada, mirando el cielo que se oscurecía. El mundo no se había vuelto justo ni amable por arte de magia. El racismo no había desaparecido. Los prejuicios no se habían disuelto. La injusticia no había cedido. Pero algo fundamental había cambiado. El silencio que protegía a Harrov se había roto. El sistema que lo había permitido había quedado al descubierto. El patrón que había matado a Naomi, que casi había matado a tantos otros, se había interrumpido, no mediante la violencia ni la venganza, sino mediante la aplicación paciente e implacable de la verdad y la ley. Tu mamá cambió las cosas, susurró Elias, subiendo con cuidado los escalones del porche, no por ser el más ruidoso ni el más enojado, sino por tener absolutamente claro lo que era correcto. Y cuando la gente intentó enterrar esa verdad, no se lo permitimos. Seguimos cavando, insistiendo en que su vida importaba. El columpio del porche se mecía suavemente con la brisa vespertina. El lugar favorito de Naomi, donde había pasado tantas tardes planeando programas comunitarios y soñando con maneras de ayudar a la gente. Ahora no estaba vacío, sino que esperaba, guardando espacio para el trabajo que continuaría. Naomi. Elías pronunció su nombre en el aire tranquilo, sintiendo no la cruda realidad de la pérdida, sino la sólida base de la victoria. No solo la victoria legal, aunque eso importaba, sino la victoria más profunda de negarse a permitir que el poder se escudara en el silencio, de insistir en que cada vida merecía dignidad,
de demostrar que la justicia no era solo una palabra, sino una decisión hecha realidad con hechos. Si te gustó la historia, dale a me gusta para apoyar mi canal y suscríbete para no perderte la próxima. En la pantalla he seleccionado 2 historias especiales solo para ti. Que tengas un buen día.